tardes a todos, muchas gracias por su presencia a esta nueva convocatoria del Real Instituto de Estudios Asturianos, de la Comisión Cuarta, que organiza esta nueva sesión del ciclo Historias y Prospectivas sobre 40 años de autonomía asturiana, con ocasión del el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía para Asturias. Como saben, este ciclo de conferencias empezó en el mes de diciembre y culmina en el mes de marzo de 2022, y estamos casi llegando al ecuador de estas jornadas organizadas por el que fuera presidente del gobierno asturiano, Juan Luis Rodríguez Vigil, y también dirigidas por el síndico mayor y también miembro del Real Instituto de Estudios Asturianos, Roberto Fernández Llera. Como les decía, en esta ocasión tenemos el privilegio de contar con la ponencia de quien, por cierto, ha participado meses atrás aquí en este mismo salón para darnos una valoración de los 40 años desde el punto de vista económico de Asturias, y en esta ocasión se va a centrar en el asunto tan polémico, tan importante en la actualidad del tema, el asunto hacendístico, el asunto tributario. Se trata de Carlos Monasterio Escudero, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, que nos va a hablar sobre la Hacienda asturiana en perspectiva federal, y para presentarlo el síndico mayor, Roberto Fernández Llera, le cedo la palabra para que haga la presentación y a continuación comienza su ponencia. Muchas gracias, presidente de la Comisión Cuarta, querido Javier Junceda. Gracias por venir a todos ustedes. Bueno, yo me quitaría la chaqueta literalmente de síndico mayor, si es que se puede hacer tal cosa, porque voy a presentar muy brevemente a mi profesor, a mi maestro, y por tanto no puedo comparecer como síndico mayor ni muchísimo menos. Para presentar a Carlos Monasterio, pues yo podría decir muchas cosas académicas, personales. Voy a decir dos o tres nada más. La primera, obvia, que es catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, con una larga trayectoria docente e investigadora, sobre todo en materias como la que hoy nos ocupa, materias relativas al federalismo fiscal, a la teoría de la hacienda pública, a los sistemas fiscales. Ha participado además en numerosas comisiones de expertos, en grupos de trabajo convocados a nivel nacional y también internacional, sobre la reforma fiscal, sobre la reforma de la financiación autonómica. Todavía quienes nos dedicamos a esto manejamos el llamado Libro Blanco del año 1995 sobre la reforma de la financiación autonómica, que en buena medida es la que sigue orientando el sistema tal y como lo conocemos hoy en día, ¿no? Por lo tanto, hablar de Carlos Monasterio, por mi parte, es hablar, como digo, de un profesor. Voy a contar una anécdota que es personal. Cuando yo estaba en el último año de carrera y había que elegir las últimas optativas ya para tener el título, yo elegí una que se llamaba Federalismo Fiscal y Haciendas Territoriales, que en aquel momento daban el propio Carlos y Javier Suárez Pandilla, y yo aquí presente también, la concelebraban, ¿no?, como las grandes misas. Bueno, pues yo la escogí contra el criterio de todos absolutamente mis compañeros y mis compañeras de promoción, porque decían que Carlos Monasterio era un hueso, que era durísimo y que dónde me metía yo en esa asignatura. Pues bendita decisión, porque conocí a una persona extraordinaria. Lo mismo puedo decir de Javier, es decir, tanto monta tanto, y desde luego conocí a dos maestros. Y luego me dediqué a esto y aquí estamos. Por tanto, creo que una de las mejores decisiones que tomé en mi vida fue elegir aquella optativa, en la que éramos 6, de una promoción de 125 éramos 6. No sé si el rumor de que era difícil era cierto o no, en todo caso a mí me resultó de grandísima utilidad, y aquí estamos, como digo. Así que, Carlos, bienvenido, gracias por aceptar estar aquí en el RIDEA. Y por mi parte no tengo nada más que decir que darte la palabra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo he de decir la verdad, bueno, me siento un poco abrumado por esta presentación y quisiera ponerla en sus justos términos. Yo creo que lo que decía Roberto de que era un hueso se refería a que mi delgadez seguro que hacía que resaltaran los codos o esto, y no era por otro motivo, y todo lo demás olvídalo. Debe ser que los elogios llegan cuando eres mayor, y ya a una cierta edad, yo el mayor elogio que me gustaría algún momento sería decir, bueno, un vecino de Ponga que trató de estudiar y cumplir con su deber, y el mayor elogio es el que oía a mis padres cuando hablaban de alguien y decían muy solemnemente, fulano es una persona decente.
Con llegar a ser una persona decente me conformaría y en el trabajo procuro cumplir. Y vamos al trabajo, que es lo que nos ocupa, ¿no? En este sentido, tengo que hacer también un introito, porque como mis temas de investigación, como todos los profesores, son como una especie de cariño mantenido en el tiempo, y muchos de los que aquí están son amigos y colegas eminentes, solo puedo decir lo que leí una vez, hace muchos años, al profesor Fuentes Quintana, el tribunal de mis oposiciones de titular, y que después conocí en otras circunstancias, y que era un gran conferenciante cuando era director de la Fundación Funcas, y decía que tenía un señor que era muy fans de él y lo seguía en todos los sitios, y que un día le dijo, que era un señor tímido, estaba ante el público, dijo, ¿qué le pareció? ¿Cómo lo hice hoy? Y dice, me gustó, pero me gustó más cuando lo oí en Chinchón. Pues los que me han oído muchas veces, espero que sea uno, no diré nada distinto, espero decirlo bien y nada más, ¿no? Bueno, el tema de la hacienda asturiana en una perspectiva federal. Bueno, ¿por qué una perspectiva federal? Pues fundamentalmente porque creo que uno de los... Bueno, ¿por qué hablar de... Ahora que se conmemoran los 40 años del Estatuto de Autonomía de la Hacienda del Principado con una perspectiva federal? Porque creo, y espero poder darles argumentos para que se persuadan de ellos, que uno de los problemas de una discusión fundamental en la organización del sector público, como es la perspectiva económica, falta fundamentalmente admitir que somos un país federal, en todo menos en el nombre, y que adoptar esa perspectiva federal nos ayudaría a encontrar soluciones de futuro. Por iniciar el asunto, considerando la organización territorial de un país desde una perspectiva económica. Si tuviéramos que elegir, si tuviéramos una página en blanco para elegir, no solo que somos asturianos y la Hacienda del Principado nos presta servicios públicos, ¿qué país queremos habitar y con qué dimensión? En principio, la teoría del federalismo fiscal, que es algo relativamente reciente, tiene poco más de medio siglo de existencia, nos da algunas reglas económicas, con toda la limitación que tienen, sobre el tamaño de los países. Si podemos elegir un país, lo que nos dice la teoría económica es un país grande permite diluir muchos costes fijos. El coste del gobierno, de la defensa, de la administración de justicia, son menores en un país de gran tamaño. Es más fácil que ese país sea diverso y tenga más input, más diversificación económica, y además, si su PIB a escala mundial es muy relevante, no solo puede comerciar, puede influir sobre las reglas del comercio internacional. Por eso vemos que cuando hay grandes acuerdos de comercio, ahí está China, Estados Unidos, la Unión Europea, pero no está Guatemala, ni están tampoco países prósperos como Suiza o Japón, pese al tamaño de este último. Por lo tanto, un país grande supone menores costes de prestación de los servicios públicos. El problema es que ese país grande puede tener problemas de diversidad que lleven a la secesión. De esos problemas de diversidad, el que se trata normalmente desde el punto de vista económico es considerar que una región que cree que permanentemente su desempeño económico es mejor que el país del que forma parte, quiere escindirse porque piensa que su grado de prosperidad sería mucho mayor y además no tendría que participar en los mecanismos redistributivos del país. Sin embargo, es verdad que los países reales deciden su forma de Estado no por la teoría del federalismo fiscal o por el Consejo de los Economistas, sino por otras razones más amplias de tipo político o lingüístico o religioso o de todo tipo. Sin embargo, conviene tener en cuenta, y la experiencia internacional y los flujos de ayuda internacional nos dicen en muchos casos, es que no es lo mismo querer tener un país y hasta lograr tenerlo que tener un país próspero. Existe, dentro de la teoría del federalismo fiscal, el caso de los estados fallidos, países tan pequeños que no tienen base económica o demográfica y que dependen de la ayuda internacional o están en una situación de pobreza o de crisis permanente. Esto sería algo a evitar. Pues bien, ¿cómo hemos llegado en España y en Asturias a ser federales?
pues en un proceso que yo creo que conviene recordar, porque eso implica restricciones sobre nuestro modelo federal y sobre el funcionamiento de nuestro sector público. Porque el proceso de descentralización en España, que se abrió el año 78, y el proceso de adhesión a la Unión Europea, que culminó en 1986, han ido casi en paralelo. Por lo tanto, hemos hecho una tarea que es cambiar la organización del sector público y ceder hacia abajo competencias hacia las comunidades autónomas y a la vez integrarnos en un bloque como es el de la Unión Europea. Conviene tener esto en cuenta porque a la hora de discutir soluciones que afectan, entre otros agentes económicos, a la Hacienda del Principado, resulta que el ejercicio de algunas competencias, como las medioambientales, la posibilidad de descentralizar impuestos, todo el bloque de la imposición indirecta que está armonizado en la Unión Europea, la libertad que tiene la Hacienda del Principado para regir su política presupuestaria, tienen limitaciones. Somos un socio de la Unión Europea, nos beneficiamos de su acción exterior, de sus políticas de gasto, de su influencia económica, pero hay otras restricciones que tenemos que tener en cuenta. Si no estuvieran, podríamos decidir de otra forma. Por ejemplo, sería fácil potenciar la autonomía fiscal de las comunidades autónomas cediéndoles un impuesto monofásico sobre minoristas o el IVA con capacidad normativa. Pero eso en la Unión Europea no podemos hacerlo porque es un instrumento fundamental para vigilar la libertad de circulación de mercancías y factores de producción. Por lo tanto, esto es un asunto que debemos de tener en cuenta y si vemos con estas restricciones cómo ha cristalizado el federalismo en España, en el Estado autonómico, resulta que debemos de tener en cuenta que si nos llamáramos federales desde el principio y olvidáramos el asunto este del llamarnos Estado autonómico y tener una especie de aversión a pronunciar la palabra federal, la base de nuestro sistema de organización territorial sería: en un Estado federal, las regiones tienen competencias constitucionalmente reconocidas. En España las tienen. Tienen sus ciudadanos la capacidad de elegir y de deponer a sus gobiernos que deben responder ante ellos. Esto también sucede. Los conflictos interjurisdiccionales entre el gobierno central y los gobiernos regionales los hace un órgano especializado, el Tribunal Constitucional, y aquí también los tenemos, pero hay algo que nos falta, y es que, aparte de los conflictos y la judicialización de los conflictos en el Tribunal Constitucional, tiene que haber un órgano de relación permanente entre niveles de gobierno, para las grandes decisiones, entre ellas las económicas. Y en España, yo creo que desgraciadamente el Senado no ha podido o no ha sabido cumplir este papel, y tampoco hay una conferencia intergubernamental fuerte donde se discutan estos asuntos al máximo nivel. Por lo tanto, en España tenemos un esquema federal que tiene este rasgo en todo, menos, a mi juicio, en las palabras. Por lo tanto, preguntarse, ¿es federal el Estado autonómico? Pues para mí sí. Lo que pasa es que si analizamos en detalle la Constitución del 78, verán ustedes que ahí parece que la Constitución huye como el gato escaldado del agua. Solo hay una mención explícita en el artículo 145.1, donde lo que dice es: en todo caso está prohibida la federación entre comunidades autónomas. Bueno, ¿por qué no pueden colaborar entre ellas? Y hasta parece que toda colaboración que no pase por la Hacienda Central es sospechosa. Yo creo que reconocer el federalismo es fundamentalmente reconocer la diversidad, es decir, todos los ciudadanos de las regiones pertenecen al mismo país y ese país tiene libertad de circulación de mercancías, servicios, no hay barreras arancelarias y es un ámbito redistributivo común. Esto obliga, sobre todo si actúan con lealtad, a los gobiernos regionales y al gobierno central a respetar a las regiones en el ejercicio de sus competencias y a buscar un sistema de financiación que les produzca recursos suficientes y a llamarse federales. En España, por algún motivo, yo creo que el motivo en gran parte es que los redactores de la Constitución del 78
tomaron como modelo la Constitución Republicana del año 71, que se le ocurrió también el asunto del Estado integral. No estaba ni en mantillas, no existía entonces teoría del federalismo fiscal, y aquello era un sistema para dar solución a al llamado problema regional. Lo que pasa es que ese se volvió a copiar en el año 78, y ahí nos encontramos con que muchas palabras, gran parte de la redacción de la LOFC actual, con sus modificaciones, pero la que viene de 1980 y ha pervivido, habla de coste efectivo de los servicios transferidos, de porcentaje de participación, de tributos cedidos, las mismas palabras que están en el Estatuto Catalán de 1932. Con esto, yo creo que, con esto y la duda inicial, hemos montado un sistema federal muy complejo. ¿Por qué? Pues porque yo creo que el modelo descentralizador español dudaba al principio, lo cual pudo ser lógico, de si la descentralización iba a ser para Cataluña, País Vasco y Galicia o para todos. Verán ustedes que la Constitución dice, habla de las comunidades autónomas que se constituyan y deja abierta la puerta a que partes del territorio no se constituyeran en comunidades autónomas. Bueno, yo creo que eso, en cualquier caso, no sé si fue una ingenuidad o entonces, pero hoy la realidad es que las cosas son de otra manera. Hace mucho que son de otra manera, y yo creo que lo mejor es enfrentarnos a esa realidad cuanto antes. Después, para hacer más complejo el asunto, tenemos un reparto competencial abierto, porque el 152 de la Constitución permite que competencias estatales vayan a las comunidades autónomas. Y por último, tenemos un esquema muy complejo por los elementos de asimetría. De estos, los más conocidos son el del caso de las comunidades forales del País Vasco y Navarra, y también el régimen especial de Canarias. Antes de entrar en la Hacienda del Principado y su contribución al federalismo, yo les diría, por tratar de poner una nota de humor, que en España ahora, en términos de organización territorial, estamos con, creo que se llamaba Monsieur Jourdain, aquel personaje de Molière que se hizo un hombre moderno y que tomó un profesor de esgrima y de canto, y que en un momento dado quería escribir a una señora que para él era importante, y llamó a un literato y le dijo, ¿qué hago? El otro dijo, ¿puede mandar unos versos? No, los versos no me gustan, ¿no? Algo cursi, ¿qué podemos hacer? Le mandamos algo en prosa. Dijo, no, la prosa no me gusta tampoco, ¿qué más soluciones hay? Y el literato le dijo, no, solo estas dos. Dijo, ¿cómo que estas dos? Y yo lo que hablo es, no, usted habla en prosa. Coño, y se enteró entonces que hablaba en prosa. Pues yo creo que en España, en vez de inventar estados integrales, autonómicos o transversales, si teníamos un sector público centralizado, lo hemos descentralizado y es federal, pues llamémosle federal, en el bien entendido, porque yo creo que esta es una palabra que tiene, bueno, mucho uso y que políticamente es muy ambivalente, que por decir federal no arreglamos nada, Podemos decir federal como quién, como Estados Unidos, que es federal desde sus inicios como país, como Suiza, que es confederal, pero donde es un delito grave contra la Constitución intentar secesionar uno de los 26 cantones suizos, como Australia o como Alemania, que son federales pero poco, porque hay muy poca variedad, al menos en el terreno hacendístico e impositivo, o podemos ser federales también como Nigeria o como otros ejemplos menos edificantes. Por lo tanto, con decir federal no resolvemos nada, pero usar la metodología de un país federal obliga a que la diversidad es algo normal dentro del ejercicio de competencias regionales, y vamos a ver entre qué límites y hasta dónde se ejerce. Eso es lo que tenemos que discutir, y discutirlo encima de la mesa, porque yo creo que el modelo español, que es muy complejo, la falta de instituciones generales ha impulsado algo, y algo que no ha dado muy buenos resultados, y es que el bilateralismo se ha convertido en norma fundamental, y por lo tanto, en vez de discutir muchas veces un sistema de financiación con todos, se discute con algunos, y posteriormente esos algunos que tienen influencia lo elevan, el sistema que les ha parecido a ellos correcto y que han conseguido pactar con la administración central, a modelo general. Y eso no es federalismo, eso es otra cosa. Lo que pasa es que, como de este tema estamos acostumbrados a no hablar en voz alta, yo creo que cada vez aparecen resultados más inconvenientes, y que esos, al menos en mi opinión, es
los que convendría disipar basándonos en los mecanismos de un país federal, que parten de la diversidad no como una anomalía, no como un peligro, sino como un ingrediente del modelo. Pero esa diversidad está acotada, y cada uno de los protagonistas tiene deberes de lealtad con los otros, a los que después me referiré. Porque yo creo que la Hacienda del Principado y su contribución al federalismo español ha sido elevada, que afortunadamente estamos en una región donde todo el mundo, bueno, no sé si todo el mundo, pero una gran mayoría de la población, podemos sentirnos pacíficamente, asturianos, españoles y europeos, de la manera más natural. No basta con hacer un ejercicio de asturianía, ni de coros y gaitas, ni de cosas de estas, que está muy bien porque cuando hay fiestas uno se divierte mucho, ¿no? Pero yo creo que no es solamente eso, es que los hechos, la trayectoria de la Hacienda del Principado, lo que revela es que esencialmente podemos ver episodios, digamos, donde no ha sido así, pero a mi juicio serían episodios menores, se ha comportado así. ¿En qué sentido creo que la contribución de la Hacienda del Principado al Estado autonómico, al que no nos atrevemos a llamar federal, ha sido positiva? Pues yo creo que la Hacienda del Principado ha llevado y sigue llevando propuestas a los foros de discusión sensatas. Por ejemplo, uno de los, últimamente hemos visto muchas veces en la prensa, la Comunidad del Principado tiene intereses que ha puesto en común con otras regiones despobladas o envejecidas y que pone encima de la mesa, y yo creo que cuanto más las ponga, no solo la idea, las variables, los números y una fórmula de financiación, contribuye positivamente al desarrollo de la Hacienda autonómica. Además de esto, en el ejercicio de sus competencias, creo que en general es una región que ha dado lugar a poca conflictividad. En el uso de la capacidad normativa sobre tributos cedidos ha tomado sus opciones, puede parecernos mejor o peor que mantenga o que haya hecho una defensa más intensa del impuesto de sucesiones o de esto o de lo otro, pero siempre se ha mantenido en esos límites. Y lo que quiero subrayar posteriormente, lo que más duele financieramente, y lo podemos ver los últimos años, es cumplir fielmente las reglas, que son españolas, pero que vienen de la Unión Europea, de estabilidad presupuestaria. En ese sentido, bueno, no pasaré rápidamente por ello, pero tienen aquí los últimos datos del Ministerio de Hacienda, donde verán, bueno, hay muchos números, pero fíjense que Asturias, que está la tercera por arriba, es una de las comunidades que menos ha utilizado los mecanismos extraordinarios de financiación. ¿Por qué? Porque se ha ajustado a las reglas fiscales y ha cumplido sus compromisos. Esos no son solo para los asturianos. España tiene un deber de cumplir esos compromisos ante la Unión Europea. Y en un país tan descentralizado como el nuestro, donde la mitad del presupuesto lo gestionan las comunidades autónomas, si las comunidades autónomas se saltan sus límites de déficit, no es posible que el sector público español cumpla ante la Unión Europea. Y si somos un socio fiel de la Unión Europea, no es solo para recibir fondos Next Generation o ayudas de otro tipo, es para cumplir todos los compromisos. Asturias ahí yo creo que ha tenido una labor de cumplimiento fiel, y también este es del último informe de la AIREF. Si miramos al futuro, puede seguir cumpliéndolos. Pues este gráfico que tienen de la AIREF lo que nos dice, lo que está en cada uno de esos círculos, aparte del nombre de la comunidad, es el año en el que podría llegar cumpliendo los compromisos de déficit, con un ajuste razonable al límite que tiene fijado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, 13% del PIB. Si se fijan, bueno, aquí tenemos a la izquierda las comunidades, o la más rica, Madrid, o las dos forales, Navarra y el País Vasco, y Canarias, que tiene un régimen de financiación especial. Pero verán que después, los que están más a la izquierda, tienen más probabilidades de cumplimiento futuro. Ahí está Asturias, que llegaría al 2030 junto con Galicia y con La Rioja, y verán muy separadas a la derecha pues Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Murcia o Cataluña, que llegarían casi a mediados del siglo XXI. Por lo tanto, Asturias ha cumplido sus compromisos
y los ha cumplido estando no solo a las maduras y recibido fondos europeos o redistribución nacional, sino a las duras, ejerciendo, yo creo que con prudencia, aunque siempre la política fiscal primero es política y después fiscal, pero ha tenido una política coherente y unos resultados presupuestarios bastante razonables. Porque yo creo que en la solidaridad regional hay dos vertientes. Está por una parte el hecho de que muchas comunidades han sido beneficiarias de flujos redistributivos, y ahí está Asturias, que ha recibido esa solidaridad, no solo en el sistema de financiación, sino sobre todo en otros elementos, porque un país federal, a los ciudadanos de una región, no nos importa solo cuántos fondos vienen a nuestra región, nos importa la actividad redistributiva y de prestación de servicios públicos del gobierno central, y aquí el sistema de seguridad social ha sido una palanca redistributiva importante en favor de Asturias. Por lo tanto, y yo sobre todo les llamaría la atención sobre el tercer párrafo, decir, miren, en términos económicos, aunque no quiero hablar hoy de secesión, es importante, yo creo que un ejemplo de lo poco federales y lo chapuceramente federales que somos, ha sido el caso de todos los sucesos de Cataluña. Una nación, aparte de lo de Renan, es un plebiscito permanente, es decir, una nación es un conjunto de contratos en términos económicos. Es un espacio abierto donde muchas cosas se ponen en común. Las regiones más pobres, sus factores productivos y su ahorro los ven ir hacia las regiones de mayor dinamismo y mayor crecimiento económico. Y eso está en la lógica del sistema y hay que aceptarlo. Nos puede doler que dediquemos recursos presupuestarios a que la Universidad de Oviedo forme, por ejemplo, buenos ingenieros o buenos médicos y estos se vayan a Madrid o a Alemania a trabajar. Si la Unión Europea y España es un espacio abierto, hay que admitir eso. Pero a la vez que están estos contratos, está el asunto de también es un flujo único redistributivo. Todo eso está ahí. Y convendría, y yo lo eché de menos en su día, que hubiéramos tenido un documento como el Parlamento de Westminster hizo cuando el referéndum escocés, donde se dijera alguna región, vamos a llamarla por su nombre, Cataluña, dice, mire, si usted se va de aquí, suponiendo que se va, un tercer país es un tercer país, un sitio con barreras aduaneras, controles de estrada, y además de eso, usted es ciudadano europeo por ser ciudadano de un país miembro de la Unión Europea que se llama España. Usted no tiene moneda propia, tendría que crearla, se cortarían todos esos flujos redistributivos. Las grandes empresas que reaccionaron al final, los bancos, las aseguradoras, su proveedor de liquidez es el Banco Central Europeo y su regulador es la ESMA o la CNMV en España o el Banco de España. Es decir, mire, vamos a hablar en serio y mejor no meterse en una aventura de este tipo, porque mantener un país con una estructura federal, integrado en una unión supranacional, como es la Unión Europea, nos debería llevar a tener siempre en cuenta que hay una suma de contratos, Algunos nos benefician y otros no, pero como las relaciones de pareja o familiares, para que funcionen bien, todas las partes tienen que poner algo, y debemos de tener en cuenta que lo que no podemos perseguir es siempre beneficios a corto plazo para nuestra región, que egoístamente todos desearíamos, sin tener en cuenta que en otras ocasiones los que tenemos que ceder o admitir resultados que en principio no nos parecen tan atractivos, pero que vienen de esa suma de contratos. Bueno, ¿qué problemas hay en el funcionamiento no federal de España? Pues a mi juicio, que existe una asimetría y que como no se discute abiertamente en un foro multilateral, queda oculta. Por ejemplo, si vemos, dejo aparte el caso de las comunidades forales, donde creo que es bien conocida mi opinión, pero si vemos las comunidades de régimen común, ahí también hay asimetría. Hasta ahora, todas las renegociaciones del sistema de financiación, todas las que ha habido, han pasado, si uno mira, y está en las hemerotecas y en los documentos que fueron al Consejo de Política Fiscal y Financiera, ha habido básicamente un acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la Generalitat de Cataluña sobre un modelo de financiación
ese se ha puesto encima de la mesa y eso se ha extendido al resto de comunidades. Esto ya viene, entre otras cosas, de la ley de cesión de tributos a las comunidades autónomas, que es la ley de cesión de tributos a Cataluña convertida en norma general. Recordarán ustedes, bueno, los más viejos, entre los cuales me cuento, que hubo en su día comunidades que objetaron estas fórmulas. La cesión del 15% del impuesto de renta de personas físicas, el entonces presidente de Extremadura, el señor Rodríguez Hilgarra, la objetó y votó en contra. Lo que es curioso, si habláramos de las cosas en voz alta y con tranquilidad, es que una comunidad, no solo esta, hay otras, como Cataluña, que ha participado en el diseño del modelo de financiación, lo ha llevado al Consejo, lo ha votado favorablemente, cuando se pone en marcha, diga después, no, es que este modelo me perjudica. Bueno, pues no sé si las compañías de seguros dan indemnización con daños intencionadas sobre sí mismo, pero esto es un caso de deslealtad, y esto en un foro que discutiera de federalismo en serio deberíamos ponerlo en cuenta. Y también, aunque no quiero seguir mucho en esta dirección, discutir en serio de cosas como el federalismo asimétrico. Esto queda muy bonito si habláramos quizá de arte, ¿no? Bueno, pues igual hay arte abstracto, hay edificios asimétricos, pero no hablamos de la belleza en el arte. Cuando hablamos de federalismo asimétrico estamos hablando realmente de financiación asimétrica. Y a mí me gustaría, no los académicos, que no pintamos nada o gran cosa, pero que alguien con un poco de inteligencia política dijera, hombre, cuéntemelo usted de verdad. Y entonces, en vez de contarlo como aquella educación sexual de los niños que venían de París en cigüeña, de donde parece que viene el federalismo asimétrico de alguna parte, es decir, ¿por qué no le cuenta usted a la gente el final de este camino? Va a haber una sanidad asimétrica y una educación asimétrica y un gasto público asimétrico, a ver qué gracia les hace a los que empiezan a sospechar que están del lado malo de la asimetría. Esto es lo que en países federales, con un Senado fuerte como Estados Unidos, la gente discute, y debería discutir en un foro multilateral y en voz alta y no por los bajinis, ¿no? Bueno, mecanismos de solidaridad. Yo creo que una cuestión importante es comprender que un Estado federal es todo, la Hacienda Central y las Haciendas regionales, y que hay mecanismos de solidaridad importantes que están fuera del sistema de financiación autonómica. En primer lugar, hay una potente redistribución de la renta que hace el sistema fiscal y que no podemos olvidar, porque yo creo que uno de los peligros en un sistema federal es que los datos regionales empiezan a cobrar importancia. Pero si hablamos de redistribución, el núcleo duro de la redistribución está en el terreno personal, y a veces los datos de renta regional nos pueden confundir o llegar a conclusiones erróneas. Verán que muchas veces se dice, es que la renta por coger los dos extremos, la renta de Extremadura es muy baja y la de Madrid muy alta, tendríamos que equilibrarlas. La pregunta es, ¿quién es Extremadura? Es decir, nos debe de preocupar que haya personas pobres. En Extremadura hay más que en Madrid, pero también las hay en Madrid. Y, por ejemplo, una política fiscal, que mucha gente igual juzgaría sensata. Es decir, ¿qué os parece si aumentamos 2 puntos el impuesto de renta en todos los tramos? En Madrid cogemos así renta y la damos para fomento empresarial en Andalucía. Es decir, hombre, pues en Madrid los asalariados, y sobre todo los asalariados medios que soportan el impuesto de renta, pagarían más, y probablemente muchos empresarios de Extremadura, que serían gente de renta elevada, reciba esas subvenciones. La renta de Extremadura subiría algo y la de Madrid bajaría, pero estaríamos quitando dinero a asalariados de renta media y baja en Madrid para darlo a otros más ricos en Extremadura. Por lo tanto, si nos preocupa la redistribución es personal, y mantener los mecanismos redistributivos nacionales es un ingrediente esencial. Es esencial porque, afortunadamente en España, el acceso a los servicios públicos fundamentales es bastante igualitario, digamos, todos consumimos gasto público de un valor aproximado, bueno, digo a lo largo del ciclo vital, y pagamos
un precio impositivo distinto. Eso es fundamental, y también la redistribución que hace el sistema de seguridad social, no solo a lo largo del ciclo vital, sino entre niveles de renta, porque las pensiones mínimas, la política de cónyuges a cargo y demás son elementos fundamentales de la redistribución. Mirando al futuro y circunscribiéndonos al sistema de financiación, pues yo creo que la metodología del sistema de financiación en España le falta por arriba una capa que una discusión federal nos ayudaría a poner. Hasta ahora, hago una caracterización simplificada, pero que explica bastante bien lo que sucede. ¿Cuándo ha habido acuerdo del sistema de financiación? Normalmente, cuando la situación presupuestaria ha sido buena, y entonces se dice, imaginen que aprobamos este año un sistema de financiación. Financiación prevista, bueno, cogeríamos las cifras del 2021, que son las últimas disponibles, o 2020, y diríamos, aquella cantidad más estos X miles de millones de euros es la base del sistema de financiación. Ese es el principio. Después cogemos las variables de reparto, les damos ponderaciones mayores o menores y decimos tanto va a Asturias, a Galicia. Fíjense que esto, en la versión más pedestre, es una especie de carrera ciclista con los tiempos mal tomados, porque por una parte todos los corredores son solidarios y quieren el bien de todos, pero por otra parte cada consejero de Hacienda o cada presidente está obligado a decir nosotros hemos ganado un 5% y el que más el 3,7% y así demás. Que es parte del juego político normal, por esto no deberíamos escandalizarnos, que se discutan esos temas de detalle es bueno. Lo que a mí me parece malo es que en un foro multilateral, como país federal no discutamos de cara al medio plazo qué políticas de gasto son prioritarias. Por ejemplo, si es prioritario pensiones, defensa por la amenaza exterior, sanidad, innovación tecnológica, pues entonces la parte de pensiones y de defensa nacional es girar el gasto hacia esas funciones que son de gasto estatal, pero la parte de sanidad y de innovación tecnológica, estando las universidades y otros organismos de investigación en manos autonómicas, es donde debería ir el gasto. Decidamos esto, cambiemos, rebalanceemos la composición del gasto y después entramos en la letra pequeña esta de cuánto recibe cada comunidad. ¿Cuánto recibe cada comunidad? Bueno, les he traído aquí a efectos ilustrativos y no quería detenerme mucho. Yo creo que en esta batalla, es decir, como si fueran los puntos de Oviedo y Sporting, es decir, ¿cuánto va a recibir Asturias? Pues tienen aquí, esto es del último trabajo de FEDEA, y en las 3 columnas está, en la primera con el sistema actual, si repartimos el total de financiación autonómica, comunidades de régimen común, ¿cuánto recibe cada una? Verán que Asturias está bastante abajo, lo cual es bueno aquí porque empezamos por quien menos recibe, por ejemplo Madrid 96,87 y Asturias tiene 105. Con la propuesta del Comité de Expertos para la Reforma de la Financiación Autonómica o con la modelización de la última propuesta del Ministerio con ese nuevo cálculo de población ajustada, Asturias estaba bien y sigue bien. El estaba bien hay que matizarlo, es decir, en unas comunidades autónomas cuyo peso principal es la función del gasto de sanitario, una comunidad autónoma como Asturias, con una población notablemente envejecida, debe recibir más. Por lo tanto, creo que a nadie, salvo algún imbécil, y alguno lo ha propuesto, por ejemplo, después de acordar el cálculo de población ajustada, hay comunidades que dicen, es que la financiación da distinto per cápita. Sí, no, claro que da distinto per cápita, pero si tomamos la sanidad, que es la principal política de gasto, no consumimos igual gasto sanitario. En la infancia, en los primeros años, el gasto sanitario es relativamente alto, de la adolescencia hasta una cierta edad, digamos hasta los 50 y tantos años, el consumo sanitario es muy bajo y se dispara a partir de ahí. Pues si en Asturias o en otras regiones como Galicia o como Aragón o como Castilla y León la población es más envejecida, recibirá más. Yo creo que en este sentido, afortunadamente,
el modelo español es de nivelación de necesidades de gasto. Es decir, con el esfuerzo fiscal estándar, todas las comunidades reciben un gasto sanitario homogéneo que no es igual per cápita, que es ajustando por grupos de edad. Yo ahí le quitaría dramatismo, deseo el mejor éxito a la consejera de Hacienda y al Gobierno de Asturias, porque mi gasto sanitario está aquí, pero yo creo que ahí no debemos de esperar grandes desgracias, que donde debemos poner el acento es en otro sitio. Bueno, esto es otra manera de verlo. Fíjense que la cuarta por la derecha es Asturias, la raya negra es la financiación actual, la roja la que recibiríamos de aplicarse los principios que están, una modelización de los que están en la propuesta del Comité de Expertos para la Reforma de Financiación Autonómica, y la verde la que está en la propuesta del Ministerio. ¿Qué nos dice esto? Pues a mi juicio algo razonable, con matices, que los hay, y que podríamos hacerlos desde luego. Yo creo que en el caso español la descentralización se ha llevado a cabo de una manera muy sensata, es decir, las comunidades que aquellas grandes funciones descentralizadas, sanidad a la cabeza, servicios sociales, educación, tienen un mayor peso, reciben más financiación. Sin embargo, debemos de tener en cuenta, a mi juicio, que en este punto yo creo que Asturias tiene una posición sólida, en general la ha defendido bien, y el sistema de financiación, con matices, no produce resultados altamente objetables. Lo que pasa es que no toda la financiación pública territorial está en el sistema de financiación autonómica, y a mi juicio muchas veces toda la discusión se pone en qué sale del sistema de financiación. En primer lugar, ahí olvidamos un ingrediente esencial del federalismo, lo que nos da el sistema de financiación, como si fuera el maná. Es decir, no, si alguien ha asumido el federalismo sinceramente, no es solo lo que nos da el sistema de financiación, es qué hacemos nosotros por nosotros mismos aquí en Asturias, que es donde nos toca decidir. Pues bien, podemos decidir subir impuestos, ensayar nuevas formas de gestión, reasignar funciones de gasto. Además de eso, en medio plazo, yo les diría, igual el nuevo sistema de financiación, si se aprobara hoy y rigiera 5 años, que es el plazo ordinario para el que están aprobados los sistemas, tan importante como eso es que los fondos Next Generation de la Unión Europea lleguen a España en toda su cuantía y que hagamos un uso eficiente de aquellos que nos toquen. Como no nos tocan según la lotería, sino según proyectos que presentemos, a mi juicio, ahí corremos más riesgos de perder fondos que en la discusión del sistema de financiación. Y por supuesto, y con esto voy a acabar, hay algo que es un ingrediente esencial del federalismo, y es la transparencia y la rendición de cuentas. No toda la discusión y no todos los resultados dependen de ese momento en que se discute un sistema de financiación, donde nosotros colamos, entre comillas, nuestras variables, ejercemos influencia política y recibimos mucho. Mucho es ahora un 5% más que la media, porque somos una región envejecida. El asunto es, y con esto acabo, seamos transparentes y rindamos cuentas. La primera cuestión, para los gobiernos regionales y para todos. Es decir, no hay financiación suficiente si no hay un uso eficiente de los recursos. Bueno, por las caras conocidas, yo sé que predico en gran parte a convencidos, desde luego empezando por Roberto Fernández Diera en este momento. Esto es un tema fundamental, y yo creo que es fundamental hacerlo y sacarlo de los círculos especializados. Es decir, no es necesario pedirle solo cuentas a nuestras autoridades cuando negocian el sistema de financiación. Eso es un momento puntual. Es pedir cuentas todos los ejercicios y en todo momento del uso que se hace de esos recursos. Y si midiéramos que formar un ingeniero industrial en Gijón son, no sé, 47.000 euros, y en La Coruña 52.000, y en Barcelona solo 32.000, deberíamos de ir a Barcelona a ver qué pasa. ¿Por qué allí seleccionan mejor los alumnos o dan otras materias? ¿O por qué vale menos? Eso es lo que hay que discutir. Eso es incómodo.
y es incómodo sobre todo para el gestor. Pero claro, yo creo que en España un problema que hay, que seguramente la política baja demasiados niveles, y no solo es la dirección de los asuntos públicos, sino la gestión ordinaria dificulta la rendición de cuentas. Pero sin rendición de cuentas no hay federalismo, ¿eh? Hay un camelo, un juego de intereses, y podemos acabar como un federalismo a la Argentina, donde el gobierno, cuando se enfada con una provincia que es de otro nivel, uno puede leer en la prensa tranquilamente que los maestros llevan 6 meses sin cobrar. ¿Por qué? Bueno, pues porque el gobierno de la nación está enemistado con el gobernador de Jujuy. Es decir, no, miren, no es eso, ¿eh? Por lo tanto, miremos al sistema de financiación, pero miremos también el uso eficiente de los recursos. Y yo creo que esto pasa, sobre todo, si somos realistas y miramos las experiencias comparadas, ver lo que hacen otros, medirlo sistemáticamente y dar un premio para parecerse a los mejores. No entrar en una lucha donde seguramente los sindicatos enarbolarán enseguida la bandera sacrosanta, yo creo que es respetable, pero no sacrosanta, los derechos de trabajadores, y veamos esto. Y también por parte de los ciudadanos, es decir, las agencias tributarias tienen datos, gestionan el sistema de manera eficiente y nos piden cuentas o piden cuentas del cumplimiento fiscal. Los ciudadanos, de una manera responsable, no por minucias. Digo esto porque hace poco, por un problema de salud personal, tuve más trato con el gremio de los traumatólogos y uno de mis médicos me dijo, ¿tendréis problemas a veces? Yo pensé por las bajas y me dijo, no. La inmensa mayoría de los problemas con pacientes, a veces airadamente, es por disconformidad en el tratamiento y en el diagnóstico. Bueno, pues estamos en un país un poco mal, porque si yo supiera tanto como el traumatólogo no iría a él. Pero las quejas razonadas y donde deben hacerse ayudan al funcionamiento de los servicios públicos. El que los informes de la Sindicatura de Cuentas vayan a la Junta General del Principado está muy bien, pero deberían de divulgarse también y tratar de sacar consecuencias de ello. Y por último, y esto creo que puede ser aplicable mucho más a otras regiones que Asturias, hay regiones que se quejan de que no tienen financiación. Es decir, si vemos la lógica del modelo es para financiar los servicios transferidos. Hay regiones que han creado redes de embajadas, igual algún momento un presidente de comunidad autónoma innovador, o como estamos acostumbrados de que si al alcalde le gusta la zarzuela hay zarzuela, si le gusta no sé qué hay no sé qué, si no le gusta lo otro no hay lo otro, igual hay un alcalde, o un presidente de comunidad autónoma que le gusta una red de karaokes por barrios. Eso sería un gasto impropio, es decir, súmeme usted lo que valen todos los karaokes y me lo resta del sistema de financiación. Y si usted no ha puesto un impuesto específico asignado a los karaokes, está llevándose financiación. Y eso también son cosas que hay que discutir en un país federal, porque nunca tendremos suficientes recursos si hacemos un uso ineficiente de esos. Por lo tanto, yo creo que discutir esto en un foro multinacional y divulgar los resultados más relevantes a los ciudadanos, lo que ha empezado a hacer la IREF en los programas de Spending Review, de revisar ciertas políticas de gasto, yo creo que es un buen precedente de lo que podríamos hacer. Yo creo que usando eso y otros elementos de un país federal, confío en que podamos tener en los próximos 40 años, yo como dicen ya lo mío lo doy por amortizado, pero me gustaría que mis hijos, los hijos de otras personas que veo en la universidad y son jóvenes, muchos de ellos comprometidos, con buen conocimiento y demás, puedan usarlos ahí y entre todos hacer un país mejor al que podamos llamar federal sin miedo, no prohibir la federación de comunidades autónomas. Es decir, federal no significa una solución mágica, significa una metodología de discusión que en lo que tiene de multilateral, de transparente y de rendición de cuentas y de aceptar que la nación es una suma de contratos económicos y redistributivos y que tenemos que respetarlos todos. Yo creo que si avanzáramos en esa dirección, que podríamos conseguir algún ajuste de mejora, que creo que es el objetivo de la acción pública y del análisis económico. Y nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Escudero, Monasterio Escudero. Bueno, ahora, como es habitual en el Real Instituto de Estudios Asturianos, en estas sesiones se abre un turno de preguntas o de reflexiones, de participación del público. Alguien que quiera intervenir, este es su momento. Me gustaría, si podría comentar algo sobre el papel de Madrid dentro del Estado autonómico o del Estado federal. Bueno, la verdad es que la pregunta es muy amplia y lo que le podría decir, si miramos, no he traído pero si miramos el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y la aportación de las comunidades, ahí la primera aportación, cercana a los 5.000 millones de euros, es la de Madrid. Es decir, en España hay un mecanismo redistributivo potente y esa región, que es muy poblada, la primera en valor añadido bruto per cápita, hace un esfuerzo redistributivo importante. Como a mí no me gusta meterme en el burladero, también le diré, si su pregunta es ¿qué pasa con que Madrid baja los impuestos y todas estas cosas? Yo diría, bueno, pues en primer lugar, los impuestos cedidos con capacidad normativa cuasi plena son en este momento patrimonio y sucesiones y donaciones. Donde primero desaparecieron esos impuestos, para asombro de muchos, no es en Madrid. Fue en el año 1992 en las haciendas forales. Ahí desaparecieron. Bueno, para la mayoría de herencias que son del grupo 1 y 2, en favor de los descendientes directos. Madrid y otras comunidades hicieron esto después. Yo le diría, mi opinión, más como ciudadano que como hacendista. Yo personalmente creo que el impuesto de sucesiones es un impuesto que ejerce una función importante, que debería ejercer de redistribución de la riqueza, y que en España ha tenido mala suerte por diversas circunstancias. La primera de ellas, y esta es una opinión personal, sucesiones para los gestores es un impuesto muy latoso, porque es como la merluza al pincho, no echamos la red y sacamos mucho. Cada herencia es singular, tiene unos elementos patrimoniales, hay que valorarla, no digo nada si empieza a haber empresas familiares, cosas latosas. Hombre, la rapidez con que la Agencia Estatal de Administración Tributaria, dale sucesiones rápido y allá ellos recibieron, las comunidades autónomas recibieron este impuesto que es bastante latoso. Por el camino, como el impuesto pasó a manos de las comunidades autónomas, la ley de sucesiones, si no recuerdo mal, es de 1987. Y la administración central, que tenía las competencias básicas, se olvidó. Y, por ejemplo, los mínimos exentos del 87 perviven hasta nuestros días. Claro, alguien debería de actualizarlos. Y como además el impuesto recauda poco, términos agregados, es un buen instrumento para hacer competencia fiscal o populismo fiscal o lo que ustedes quieran llamar. A mi juicio, desgraciadamente, si hubiéramos copiado, por ejemplo, yo creo que el país federal que es referencia mundial, Estados Unidos, qué casualidad que en Estados Unidos sucesiones es un impuesto federal, no estatal. Si creemos que en España la redistribución de la riqueza es importante, a mi juicio deberíamos tener un impuesto de sucesiones probablemente estatal. La elección no es mía, es decir, con nuestras reglas fiscales. Pues Madrid ha decidido, de hecho, no suprimirlo legislativamente, dejarlo en nada. Pero en este juego ha jugado mucha gente, decirles que como no tengo ropa que guardar, nado con toda libertad. Recuerden ustedes también que además de Madrid y la señora Ayuso, hubo un presidente, aquel socialista, que en un momento de euforia recaudatoria dijo: bajar impuestos es de izquierda, suprimimos el impuesto de patrimonio. Eso deslegitima a los impuestos, a mi juicio. Después vinieron otros problemas recaudatorios y hubo que ponerlo. Entonces, la discusión fiscal, a mi juicio, no hay que desenfocarla. Y en este asunto se ha desenfocado casi todo lo desenfocable. Es decir, uno puede leer en la prensa:
es que alguien recibió una herencia de 200.000 euros y le piden 800.000. Es decir, ojo, mire usted la tarifa de sucesiones, si no recuerdo yo mal, el tipo más alto creo que es el 34. Con coeficientes multiplicadores, multiplicado por 2 y pico, quedan el 80 y tantos. Pero claro, cualquier cosa multiplicada por 0,8 no da más que 1. Vamos, eso, recuerden ustedes lo de Homer, multiplícate por 0. Si te multiplicas por algo menor que 1, no sale más que la cantidad inicial. Entonces uno puede leer tal cantidad de tonterías que yo personalmente, es decir, si me preguntan mi opinión, diría, lo haría un impuesto estatal. Y también recordaría a personas que hacen, yo creo que se puede llamar demagogia en la prensa, es que alguien que recibe una herencia de 800.000 euros tiene que pagar tanto. Esto es inadmisible. En España, con los datos del impuesto de renta, la renta media son unos 22.000 euros anuales. Usted coge eso en una vida laboral de 25 años y eso viene a equivaler a esa herencia media, esa herencia tipo de 800 y pico mil euros. Y al que cobra 20.000 euros a partir de, no sé, 20.200, le aplicamos el 30%, ¿verdad? Y si hablamos en serio, y no en broma y de coña de estas cosas, es decir, si a usted le parece legítimo al asalariado que recibe más de 20.200 euros o 21.000 euros, aplicarle el 30% de marginal, explíqueme a mí por qué le tiemblan tanto las canillas cuando tiene que gravar una herencia. Porque claro, el asunto ese de la llamada doble imposición, es decir, bueno, vamos a llamarlo también de coña, es decir, el causante de la herencia, que es como llamamos respetuosamente el muerto, tuvo esos bienes y los disfrutó en vida. Para el causahabiente eso es un incremento patrimonial gratuito, no pagó por ello. Entonces puede decirme, otra cosa es nuestro concepto de la familia, de la sociedad, de la religión y del sum corda, pero decir, fiscalmente doble imposición no hay. Y si hablamos de política fiscal para mayores, debemos decir qué hacer. Esos mayores a veces se meten en político y dicen, ¿dónde puedo hacer un poco de populismo? Es decir, quita un impuesto que cueste poco. Entonces, en su día, cuando perdimos Filipinas, había un impuesto, no es invento mío, de capitación de chinos. Bueno, quitamos el impuesto de capitación de chinos, había pocos y estamos en Filipinas. Podemos quitar el impuesto de sucesiones. Digo, bueno, que venga algún valiente y me quite el de renta, que a mí es el que me duele. Pero esto no es mi decisión, esto es, en un país serio, pongamos los datos y las opciones encima de la mesa, porque los expertos en Hacienda Pública podemos, bueno, creo que nuestra labor es ordenemos las propuestas que parecen sensatas, pongamos nuestro tenderete, pero la elección tiene que ser de la sociedad, pero que elijan serio, no a base de coña de esta, decir, es que en Andalucía hubo una señora que recibió una herencia de 200.000 euros y le pedían que paga 800.000. No. Es más, hay organismos tan revolucionarios, no como la Liga Comunista, el Colegio de Registradores, hace años ya han explicado, igual usted, confundidamente, quiere decir que sus padres o quien le dejó la herencia, la adquirió el 2007, en el pico de precios, el inmueble valía 100, cogió una hipoteca por 90, y si se la deja hoy, o se la dejó hace unos años, pues lo que valía 100 vale 50, y la hipoteca de 90 quedan por pagar 70. El resultado neto es negativo, pero eso viene de cómo evolucionó el mercado inmobiliario, no del impuesto de sucesiones, que tiene muchos defectos, pero no le pongamos este. A mi juicio la discusión es, 1, ¿la redistribución de la riqueza es un tema serio en España que quiere atención política, sí o no? Mi respuesta como ciudadano es sí, pero si los poderes públicos dicen que no, pues que no. Si decimos que sí y tenemos un impuesto de sucesiones que tiene un gran número de países, ¿cómo lo configuramos? Básicamente hay dos opciones. O es para recaudar y gravamos todas las herencias, o lo que suele suceder, y lo que en la dirección que han ido las comunidades autónomas es solamente para herencias elevadas. Ponga usted el mínimo exento donde quiera. 300.000 euros, 500.000, 1.000.000, con lo cual nos quedan cada vez menos herencias, las de la gente muy rica, y gravémoslas. Discutimos de esto y discutimos en serio. Si la
respuesta es no, no hay impuesto. Si es sí, es recaudatorio o es redistributivo. Si es redistributivo, tiene que tenerlo la Hacienda Central. Copiemos a los americanos y entonces hacemos esto. Entonces yo creo que si hay gente en Madrid, hombre, yo no creo que sea por el impuesto de sucesiones que llena aquello de gente. Es que en Madrid hay mucha inversión internacional, dinamismo económico y otras cosas. A mi juicio, hay muchas cosas relevantes de las que discutir para perdernos en cosas de estas. Y siento haberme extendido tanto en este asunto, pero creo que si hablamos de los grandes temas del país como país descentralizado, estaría, pues no sé, a partir de la posición 20ª para atrás, en mi opinión. ¿Alguna pregunta más? Yo quisiera plantearle al profesor Monasterio la siguiente reflexión, a ver qué opinión le merece. Él ha manifestado en su exposición que el régimen federal, el federalismo, precisa necesariamente contar con un principio que los alemanes llaman el principio de lealtad federal, el principio de lealtad a la federación, que aquí lo tenemos como lealtad autonómica, el principio de lealtad institucional, y que en nuestro régimen actual, en España, tenemos un Estado autonómico, un Estado compuesto, según nos dice el Tribunal Constitucional, que va mucho más allá del aspecto de distribución de competencias que los regímenes federales. Bien, ¿qué sucedería en el caso que nosotros tenemos una experiencia más progresiva en cuanto a la distribución de competencias en el ámbito del Estado autonómico, que nos encontremos con un Estado federal en el que sigamos teniendo el problema en el fallo de la lealtad federal? Bueno, yo creo que esa es una pregunta clave porque apunta a un elemento central, no solo en el funcionamiento de un Estado descentralizado federal, en el funcionamiento de un Estado. Y yo creo que ahí, desgraciadamente, en España las cosas han ido a peor, y lo digo en el sentido, por ejemplo, hubo algún sistema de financiación donde, como el resultado previsible era que había que devolver liquidaciones de ejercicios pasados, dijo, mire, usted en vez de devolvérmelas así a pelo, me las devuelve en 5 o 10 años. Pero las devuelve así, si vota sí a este sistema de financiación. No sé cómo lo llamarían ustedes, pero me parece una muestra de poca lealtad institucional. Y también un olvido muy español, no solo español, sino de otros países, es: si usted me hace una ley como la de servicios sociales u otra, con un impacto importante sobre el gasto, aquilate bien cuál es el impacto y revise el sistema de financiación. Lo mismo que deberíamos pedir a las comunidades que se saltan los límites de déficit, bueno, que cumplan. Es verdad que un año pueden no cumplir por esto, otro por lo otro, pero en España yo creo que no queremos hablar de un problema grave que tenemos. O yo oigo hablar poco, quizá mucho de sucesiones y poco de esto. Si volvemos al gráfico de antes, verán ustedes que aquí está Castilla-La Mancha y sobre todo Comunidad Valenciana y Cataluña, digo por el peso, que hay que llegar casi hasta el 2050 para que lleguen a cumplir que su deuda no exceda el 13% del PIB. Yo pienso que más a mi juicio, igual es una manía personal y el argumento no es tan serio. Es decir, el club del que formamos parte, que es la Unión Europea, tiene organismos independientes que suelen dictar una política que suele coincidir con la de Alemania. Si ustedes miran quién es el ministro de Economía alemán y sus ideas, si tenemos una deuda que es el 122% del PIB y una inflación que igual se contiene o no. Si cambia la Reserva Federal, la política de tipos, que puede cambiar, y detrás va el Banco Central Europeo, un poco de aritmética, un punto más, con el 122% del PIB de deuda, ¿qué agujero nos hace en los presupuestos? Pues a mi juicio, esto debíamos de tomarlo en serio. Y algunos escritos que he visto, incluso de economistas, dicen, bueno, a las comunidades que les da dinero el Fondo de Facilidad Financiera, y si ustedes lo leen, ¿para qué les da dinero? Para facilitar la estabilidad presupuestaria. ¿Y cuál es una de sus líneas de financiación? Doy dinero para los incumplimientos del déficit. Ahí está. Claro,
a veces le dicen, no, es que las comunidades no pueden ir al mercado. Dice, no, hablemos serios, tampoco el Estado español va al mercado, se financia con el Banco Central Europeo. Pues a mi juicio, pero que estará conmigo, profesor, que esa lealtad institucional, el que tiene que sí. el garante de este sistema, que sea el que esté detrás de este tipo de manejos, no deja de ser sorprendente, Sí, ¿no? sí. Desde la perspectiva tanto autonómica como federal. Es decir, Sí. que el propio garante que tiene que ser el Estado es el que participe en este tipo de asuntos para condonar deudas dependiendo de circunstancias de naturaleza política. Muchas gracias. Sí. Yo, Carlos, volviendo a la aritmética que decías ahora y a los impuestos, estamos en vísperas de que la Comisión de Expertos entregue una propuesta de reforma del sistema tributario. Se dice que vamos hacia una reforma del sistema de financiación, que son dos elementos que van unidos, ya veremos en qué queda todo eso, pero en todo caso una de aritmética. Se dice también que en torno a 15.000 millones de euros son los necesarios para que hubiese un acuerdo de financiación autonómica. 15.000. Esto en números gordos. Pero pongo otras cifras sobre la mesa. El impuesto de sucesiones, del que tanto estamos hablando, recauda unos 2.500 millones. El impuesto de patrimonio podría recaudar, si se integrase, por ejemplo, Madrid, otros 2.000 millones de euros. Ya van 4.500. Y todos los impuestos propios de las comunidades autónomas más o menos están recaudando también otros 2.500 millones de euros. Tengo memoria no tan prodigiosa como parece, lo que pasa es que lo trabajé hace poco y por eso me acuerdo. Es decir, estamos en unos 7.000, 8.000 millones de euros de esos 15.000 que necesitamos. Bueno, pues entonces dejemos de debilitar en el discurso público, digo yo, los impuestos, ¿no? Con algunas declaraciones grandilocuentes. Yo creo que esto es importante, porque si no, eso de decirle al Estado que necesitamos 15.000 millones, le pregunto al jurista también, ¿quién es el Estado? El Estado somos todos, ¿no? Las comunidades autónomas y el Estado central. Esos recursos al final salen de los ciudadanos. Entonces, ¿cuál es mi pregunta? ¿De dónde vamos a sacar esos recursos? Porque del endeudamiento está claro que no. No tenemos más margen. Por tanto, solo pueden salir de los impuestos. No sé, ¿cuál es la solución, si la hay, para este nuevo sistema? Bueno, yo ya a esta hora, aquí, yo diría, hombre, yo creo que se puede buscar alguna solución, pero yo pediría el refuerzo de la Guardia Civil a caballo antes de llevarla. Sí. Yo creo que si discutimos en serio, es decir, el primer asunto es ¿de dónde va a salir? De nosotros, de los contribuyentes. Yo no seré como un famoso, vamos, por lo menos muy mediático profesor que hablará, dice, de usted, señora. Dice, es que todo el dinero sale de los contribuyentes. Cuando uno se hace mayor, entre otras cosas, descubre que ese dinero saldrá o sale de nosotros. ¿Cómo lo repartimos? Bueno, pues yo creo que hay algunas fórmulas, algunas bien conocidas y están publicadas. Yo estuve durante un tiempo en su día en el informe de 2017 de la Comisión de Expertos para la Reforma de Financiación Autonómica y se decía, mire, puede haber actividad normativa sobre el IVA de las comunidades autónomas, de todas, colegiadamente, que estimamos que hay que aumentar el gasto autonómico. Yo le decía, pues mire, si usted quita, es mi ya, como me han suministrado, creo, la Guardia Civil a caballo, me atrevo a ser más valiente, protegido por los miembros de la Benemérita. Es decir, mire, ¿por qué tenemos, por ejemplo, en la Unión Europea, exentos de IVA, servicios de seguros y financieros, y grabados los medicamentos, aunque sea el tipo reducido? Esas excepciones que son optativas, las quitamos, revisamos algún tipo reducido del IVA, igual de ahí salen los 15.000 millones. Si para nosotros atender la sanidad o ciertas parcelas del gasto autonómico son relevantes y hace falta 15.000 millones, pues saldrá de nosotros y esa es una posible manera de hacerlo. Lo que creo que no es una manera de hacerlo es, bueno, pues abundar en muestras de demagogia fiscal y, a mi juicio, con poca imaginación, porque bueno, la demagogia sofisticada, como cualquier cosa que tiene un cierto interés detrás, merece mis respetos, pero no estas, y hablar de ello en serio. Pero lo que no podemos pensar es en este juego que a veces parece que se deduce cuando uno lee la prensa, es decir, si nuestro presidente es más listo, mete el número de picos mayores de 2.000 metros en España, y a los de Castilla y León los hemos dejado tumbados. Bueno, es verdad que allí en Palencia, León, tienen algunos, tal, y conseguimos. No es ese el asunto del que estamos hablando. Hablemos de otras cosas. ¿Y quién lo va a pagar? Pues
se supone que todas las personas a partir de cierto nivel de renta. Parafraseando al profesor Sosa Wagner en el prólogo al libro Asturias 40 años, me ha recordado que hoy nos vamos a salir de aquí más federalistas que ayer, pero menos que mañana, me temo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, el próximo miércoles, de hoy en 7 días, tendremos aquí una nueva sesión de estas jornadas. Marco cultural, retos y desafíos en el contexto autonómico, de Alfonso Palacio Álvarez, que es el director del Museo de Bellas Artes de Asturias. Ya les convoco para esta sesión de la próxima semana, no sin antes agradecerles su presencia y especialmente la de nuestro ponente de hoy, que ha sido extraordinario su intervención, al que le despedimos con un aplauso y le levantamos.